Muy buenas, volvemos a la carga. Si recordamos, lo dejamos en un punto de máxima intriga. El descubrimiento del electrón había hecho saltar por los aires la idea de que el átomo era indivisible. Así que hoy nos toca ponernos de nuevo el sombrero de detective, porque vamos a reabrir el caso para resolver el misterio que se nos quedó en el aire. A ver, pensemos un momento. Si dentro del átomo hay una partícula negativa, el electrón, pero sabemos que el átomo en su conjunto es eléctricamente neutro, la lógica es aplastante, ¿no? Tenía que haber algo más ahí dentro, algo que de alguna manera equilibrase la balanza. La pregunta, claro, era inevitable. ¿Qué más se ocultaba en las profundidades del átomo? Y con esa pregunta, bueno, se desató una auténtica carrera científica, porque el descubrimiento del electrón no fue el punto y final, que va, fue más bien el pistoletazo de salida, la señal para empezar a buscar el resto de las piezas de este gigantesco rompecabezas atómico. Y lo que es fascinante es que esta historia no se resolvió en un día. Fijaos en las fechas. Ya en 1886, un tal Eugen Goldstein observó unos rayos canales muy raros, con carga positiva. Era como la primera pista, ¿sabes? Pero tuvieron que pasar más de 30 años, hasta 1919, para que Ernest Rutherford confirmara que era aquello y le pusiera nombre, el protón. Y la cosa no acaba ahí. El trío no estuvo completo hasta 1932, cuando James Chadwick dio con la última pieza, la que no tenía carga, el neutrón. Y con el neutrón, ¡bingo!, el puzzle empezaba a encajar. Ya teníamos a los tres sospechosos principales sobre la mesa. El átomo, que hasta entonces era una especie de caja negra, empezaba a revelar sus secretos. Por fin, conocíamos a sus habitantes. Vamos a echarle un ojo a la ficha policial de cada uno, por así decirlo. Por un lado, el electrón, negativo, superligero, casi insignificante en masa. Luego tenemos al protón, su némesis, con carga positiva y, ojo al dato, una masa unas 1840 veces mayor, es una barbaridad. Y para completar el trío, el neutrón, el pacificador del grupo, sin carga, pero con una masa muy parecida a la del protón. Como vemos, tres personajes con papeles muy diferentes. Vale, perfecto. Ya teníamos a todos los actores en el escenario. Pero claro, resolver un misterio solo te lleva a otro más grande. Y este era quizás el más importante de todos. Porque una cosa es saber qué piezas tienes y otra muy distinta es saber cómo encajan. ¿Cómo demonios estaban ordenadas esas tres partículas dentro del átomo? Y el primero que se lanzó a la piscina, el que se atrevió a dibujar el primer mapa del átomo, fue nada menos que J.J. Thomson. Sí, el mismo que había descubierto el electrón. La verdad es que tenía toda la lógica del mundo que fuera él quien diera el primer paso. Su propuesta fue, la verdad, muy visual y bastante intuitiva. Se conoce como el modelo del pudín de pasas. La analogía es muy fácil de entender. Es como si el átomo fuera un bizcocho. Toda la masa del bizcocho sería una gran nube de carga positiva. Y las pasas, o si preferimos las pepitas de chocolate, serían los electrones negativos, hay incrustados por todas partes. O sea que la clave de su modelo era la sencillez. Para Thomson, el átomo era una esfera sólida, compacta. La carga positiva estaba repartida de forma uniforme por toda la esfera, como la masa del bizcocho, y los electrones estaban ahí metidos, salpicados por el interior. ¿El resultado? Pues que las cargas positivas y negativas se anulaban entre sí, y el átomo en su conjunto era neutro. Una explicación, la verdad, muy lógica y bastante elegante. Y claro, en ciencia, una teoría así de simple y elegante es una maravilla. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Y es que tiene que superar la prueba definitiva, el experimento. Tiene que demostrar que funciona en el mundo real. Y el modelo de Thomson estaba a punto de enfrentarse a su juicio final. Y ese momento llegó en 1911 con un experimento de Ernst Rutherford, que no solo iba a hacer añicos el modelo del pudín, sino que iba a revelar una verdad sobre el átomo que nadie, de verdad, absolutamente nadie, se esperaba. El planteamiento era a priori muy ingenioso y sencillo. La idea era, literalmente, bombardear una lámina de oro, finísima, pero finísima de verdad, con unas partículas que se llaman partículas alfa, que tienen carga positiva, y alrededor una pantalla detectora para ver qué pasaba con ellas, dónde iban a parar. Un montaje simple, un plan directo, y los resultados iban a ser de todo menos simples. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, ¿qué se esperaba que pasara? Pues según el modelo de Thomson, con su masa positiva toda esparcida, las partículas alfa deberían pasar a través de la lámina como si nada, como un cuchillo en mantequilla, con alguna desviación mínima. Pero lo que Rutherford y su equipo vieron fue increíble. La gran mayoría sí, pasaban de largo, pero algunas se desviaban un montón, en ángulos imposibles, y unas poquitas, para su sorpresa, rebotaban y volvían hacia atrás.
Para que nos hagamos una idea del shock que supuso, las propias palabras de Rutherford lo dicen todo. Dijo que era casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un trozo de papel de seda y rebotara y te golpeara. Es que era algo que con la física que se conocía en la mano, sencillamente no tenía ningún sentido. Imposible. Y ante esos resultados, la única conclusión posible era... Bueno, era una locura, pero era la única que encajaba. Si casi todo pasaba a través, eso solo podía significar una cosa. El átomo no podía ser una esfera maciza. Tenía que ser, en su grandísima parte, puro espacio vacío. Así que todo esto obligó a tirar el viejo modelo a la basura y proponer uno radicalmente nuevo. La carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo no estaban esparcidas por ahí. No, estaban concentradas en un punto central increíblemente pequeño y denso, el núcleo. ¿Y los electrones? Pues los electrones estarían dando vueltas a su alrededor, a una distancia enorme, como planetas girando en torno al Sol. Acababa de nacer el modelo atómico nuclear. Pero claro, como pasa siempre en esta historia de detectives, resolver un misterio solo te lleva a otro todavía más complejo. A ver, si tenemos un núcleo positivo y electrones negativos que son atraídos por él, ¿qué demonios impide que los electrones se precipiten en espiral contra el núcleo y todo el átomo colapse en un instante? Esa pregunta, esa pequeña e incómoda pregunta, fue la que abrió la puerta al siguiente capítulo de esta aventura, uno mucho más extraño y fascinante, el de la mecánica cuántica. Pero esa ya es otra historia.